Bueno, continuamos con los ejemplos para acabar ya este curso. Hemos visto en el vídeo anterior un ejemplo de inferencia de una población. Se ha añadido el abstract, cosa que antes no había hecho, y así lo tenéis, el abstract del artículo, donde aparece esta tabla. Y ahora vamos a ver el segundo caso, la TED-Student en dos poblaciones. Fijaros, esto es un artículo que habla de dos formas de enseñanza distintas, una más tradicional y una más pues, abierta, más innovadora, más experimental, y sobre cuestiones de pronunciación, etc. No voy a... La variable da igual, esto podría ser, en este caso es del mundo de la lingüística, pero podría ser de medicina, podría ser de economía, es igual, tenemos una variable cuantitativa y tenemos dos grupos. En este caso tenemos un grupo que es el grupo control de 78 alumnos y un grupo experimental de 68 alumnos también. Y esto es lo que se llama el pretest, o sea, antes de empezar el experimento, se mira si estos dos grupos son iguales o son, se puede aceptar que la media es similar. Y entonces lo que se hace aquí es, bueno, aquí tenemos el valor de media, el valor de desviación estándar, el valor de error estándar. Y aquí tenemos, esta es la típica salida del SPSS en la TED-Student. Aquí tenemos, la TED-Student tiene dos versiones, una para varianzas iguales y una para varianzas diferentes. Aquí hay un módulo que es una comprobación de si las varianzas, las dispersiones de los dos grupos de las dos muestras son iguales o no, son homogéneas o no. Me dice que el p-valor es superior claramente a 0.05, por lo tanto hay homogeneidad, son iguales, podemos aceptar igualdad de varianzas y por lo tanto hay que venir por este camino. Ya veremos luego que en el otro caso, cuando es el post-test, después de haber hecho el experimento, la situación es diferente, entonces hay que mirarla de abajo. Pero bueno, en todo caso, lo importante es que aquí me habla de la diferencia de medias, muestral, ¿veis? Menos 0,5236,1. Esta es la diferencia de medias muestral. Y este es el p-valor, que es superior a 0.05. Y este es el error estándar de la diferencia. O sea, esto es, digamos, la dispersión de la curva del estadístico, del cálculo muestral como variable, ¿no? De la diferencia de medias muestrales. ¿De acuerdo? Mirad, vayamos, este es el pretest, que lo que interesa es que sean iguales, porque sí son dos grupos que el punto de partida es muy similar en cuanto a la variable que vamos a evaluar. La hipótesis nula es que la diferencia de medias poblacionales, mus, es cero. La diferencia de medias muestrales es menos 0,52361. Es este valor de aquí, ¿veis? Es este valor de aquí. Y esto es el error estándar, 0,315. 0,315. ¿Qué quiere decir? Que si multiplico por 2, tengo 0,63. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si lo miro desde el punto de vista de la hipótesis nula, como acepto la hipótesis nula que la diferencia es 0, ¿veis? El error estándar es 0,63, estoy moviéndome entre menos 0,63 y 0,63. Esta es la dispersión. Esta es la dispersión que tengo. Fijaros, el valor me ha caído dentro, ¿veis? Por esto tengo este p-valor, ¿de acuerdo? El SPSS normalmente también, aquí no lo han hecho en este artículo, te da también el intervalo de confianza. Si lo hubiéramos tenido, el intervalo de confianza nos hubiera dado pues un valor que iría desde aquí hasta aquí aproximadamente, y el 0 estaría incluido dentro. Estaría incluido. ¿De acuerdo? ¿Veis? El 0 está dentro. En cambio, después, en el poste, después de haber hecho el estudio, el experimento con los dos grupos, el grupo control y el grupo experimental, al final, que la media ahora es muy diferente. Antes teníamos una media de 2 y pico, y ahora de 8 y 10. Aquí ha crecido muchísimo más. Se ha disparado la diferencia, ¿veis? Se ha disparado la diferencia. La diferencia es, y ahora, como comprueban las varianzas y sale que es diferente las varianzas, ¿veis? No se puede aceptar la igualdad de varianzas.
Y esto quiere decir que hay que venir por este lado de aquí. Esto es muy peculiar del SPSS. ¿De acuerdo? Tenemos este p-valor ahora, no 0,097 que era el de antes. Ahora muy pequeño, o sea, significativo. Diferencias significativas, miremoslo. La diferencia de medias es de menos 2,43. Es esto menos esto. Menos 2,43. ¿De acuerdo? Y el error estándar ahora es de 0,58 para este caso. Hay más dispersión, el tamaños de muestra son los mismos, 78, pero por grupo, pero hay más dispersión, hay más variabilidad. Estas medias están acompañadas de más variación. Y ahora, fijaros que este 0,58, si lo multiplico por 2, voy aquí, ¿veis? Ahora la diferencia, la hipótesis nula sigue siendo la misma, pero ahora la diferencia de medias muestrales es menos 2,43. Fijaros que este 0,58 multiplicado por 2 es 1,16. Ahora el intervalo, no está a la misma escala, como podéis ver, es menos 1,16 hasta 1,16, si acepto la hipótesis nula. Esta es la... Y ahora mirad, este menos 2,43 como ha caído claramente fuera, ¿veis? Ha caído fuera, ¿de acuerdo? Y ahora, si hiciéramos el intervalo de confianza, está muy lejos del cero. El intervalo de confianza no cogería el cero. Es otra forma de tomar decisiones en estadística, construyendo intervalos de confianza sobre el valor del estadístico, del valor muestral. ¿Veis? Esto es intervalo de confianza. Esto es la distribución, porque depende de este error estándar, de la forma que tenga, que normalmente es una campana de Gauss en estos casos, o una forma de campana de Gauss, pero ahora para construir el intervalo lo construyo sobre este valor de aquí, ¿de acuerdo? Y si lo miro desde el intervalo del concepto de contraste de hipótesis, acepto que es cero y ahora construyo lo que debo ver. Y debería haberme caído la diferencia de medias muestral aquí dentro. Me cae muy lejos, por lo tanto me ha salido fuera, acordaos de esta idea, me ha caído fuera de la zona de confort de la hipótesis nula. ¿De acuerdo? ¿Veis? Estamos en este caso. En el caso anterior vimos este, ahora hemos visto este de aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, fijaros cómo es un ejemplo diferente de la misma situación que hemos visto anteriormente, pero un contraste diferente, una situación diferente, porque ahora el contraste de hipótesis es que la diferencia de medias poblacionales es cero, que quiere decir que son iguales las medias poblacionales. Si la diferencia es cero, es que las medias poblacionales son iguales. Y ahora simplemente un poco para que veáis de qué depende. La t-de-student depende de tres cosas. Uno, del grado de diferencia de medias. Claro, aquí imaginaos que tenemos dos muestras. Con una muestra rojo y una muestra verde, ¿de acuerdo? Ahora la diferencia de medias, ahora resto la segunda respecto a la primera, pues me sale muy cerca del cero, estoy muy cerca del cero, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahora, fijaros, sin tocar ni la dispersión ni el tamaño de muestra, no ha cambiado el tamaño de muestra, son 5 verdes, 5 rojas, aquí 5 verdes y 5 rojas, 5 verdes y 5 rojos. Aquí la diferencia está que cada vez tengo más diferencia de medias. ¿Qué ocurre? Que cada vez tengo, respecto al cero de la hipótesis nula, cada vez me voy más a la derecha, ¿veis? La diferencia cada vez es más grande, cada vez es más grande. Por lo tanto, cada vez llegará un momento que la diferencia es tan grande que me ha salido de la zona de confort y tendré un p-valor inferior a 0,05. Aquí estará justito, porque, ¿veis? Estoy justito y aquí claramente estoy dentro de la hipótesis nula. Y a través del intervalo de confianza, fijaros que es la negra, el intervalo construido siempre sobre el valor del estadístico de test. Es la misma idea, pero para que veáis cómo influye el que la diferencia de medias muestrales sea desde muy pequeñita a cada vez más grande. Ahora fijaros que en este caso el tamaño de muestra sigue siendo igual, 5, 5, 5, 5, 5 y 5 de las dos muestras a nivel muestral. Y la diferencia de medias es la misma aquí que aquí que aquí. Pero ¿qué ocurre? Que aquí tengo mucha dispersión, la desviación estándar aquí es muy grande,
de las dos muestras, aquí es intermedia, aquí es mucho más pequeña. ¿Veis que están los valores como más concentrados, menos dispersos respecto a la media? ¿Qué ocurre? Que el error estándar aquí es muy grande, porque tengo mucha dispersión, hay mucha dispersión original. Acordaos que la dispersión original hace que el error estándar sea más grande, ¿de acuerdo? Más grande. Y si la dispersión es más pequeña, el error estándar es más pequeño. Fijaros que una misma diferencia de medias, porque es la misma la diferencia de medias que va de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí, pues en un caso cae dentro de la zona de confort de la hipótesis nula, aquí justito y aquí claramente fuera de la zona de confort. P-valor inferior a 0,05, P-valor mayor de 0,05 y aquí estoy en la frontera. ¿De acuerdo? Por tanto, mirad cómo influye la dispersión original y el tamaño de muestra, finalmente. Tamaño de muestra. Aquí tengo solamente 3 por grupo, 3 y 3, 3 rojas, 3 verdes, 5 y 5, y muchas rojas y muchas verdes, ¿veis? Aquí cómo está influyendo en el error estándar. Aquí tengo, aceptando la hipótesis nula, tengo esta curva, aquí más estrecha y aquí mucho más estrecha. La diferencia de medias sigue siendo la misma porque, ¿veis? La diferencia de medias es la misma, no ha cambiado. Pero ¿qué ocurre? Que aquí cae dentro de la hipótesis, en la zona de confort, p-valor superior a 0,05, aquí, como siempre, en la frontera, y aquí claramente cae fuera. Si lo hiciera a través de intervalos de confianza, el intervalo construido sobre el valor del estadístico no coge el 0, aquí cogería el 0 por los pelos, y aquí claramente cogería el 0, estaría dentro porque el intervalo empezaría desde aquí hasta aquí y el 0 estaría dentro. ¿Veis? Estos tres situaciones diferentes es para que veáis cómo, de qué depende de que la T de Student acabemos manteniendo la hipótesis nula de igualdad de medias poblacionales o de diferencia igual a 0 de medias poblacionales, o que la rechacemos, la hipótesis nula. A través de intervalos de contraste de hipótesis, las curvas rojas, siempre aceptando la hipótesis nula sobre el 0, ¿veis? Sobre el 0, hipótesis nula, y con intervalos de confianza construidos a partir del valor del estadístico, del valor muestral, de la diferencia de medias muestrales, ¿veis? Este es un valor que es el que tengo muestral, y este es el que estoy intentando contrastar, ¿de acuerdo? 0. Es aceptable que es 0 la hipótesis nula. Es aceptable que la diferencia de medias poblacionales es 0. ¿Veis? Muy importante que entendáis cómo hemos visto de nuevo un ejemplo concreto de aplicación de todo lo que hemos visto, el concepto de intervalo de confianza o decidir sobre valores poblacionales a través de información muestral mediante un intervalo de confianza, mediante un contraste de hipótesis, son métodos, las dos formas que tenemos para hacer este proceso inferencial que es la columna vertebral de la estadística y, como ya he dicho algunas veces, la columna vertebral de la ciencia. Y en un ejemplo típico y característico de utilización de la T de Student. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejamos aquí y en el próximo vídeo ya será el último y definitivo del curso este simplificado que abordaremos la G cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias.